grabación y le damos aquí a arrancar. Vamos a tratar hoy entonces lo que tiene que ver con las capas, las ramas, capas del Estado y lo que es, digamos, la estructuración de las capas y ramas del Estado dentro del modelo canónico de sociedad política enunciado por Gustavo Bueno o presentado por él, diseñado por él en el texto de 1991, que es ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. Entonces, la 39, la pregunta, perdón, 38. La pregunta 38 dice, ¿es solo poder político el ejercido desde arriba? Bueno, spoiler, no. Hay poderes descendentes, el que se ejerce de arriba hacia abajo, y poderes ascendentes, los que se ejercen desde la sociedad civil hacia la sociedad política. Pero bueno, vamos al desarrollo del texto entonces. En tanto que poder sintáctico, y desde una perspectiva morfológico-histórica, el poder político tiene unas funciones propias. Selecciona, coordina, dirige, bloquea lo que los sujetos de la sociedad política realizan o dejan de realizar en base a sus planes y programas genéricos. Al distribuir el eje sintáctico del sistema gnosiológico en términos relaciones y operaciones, el poder político también se distribuirá en tres momentos. Tenemos entonces el momento formador de términos, que es el poder determinativo, el momento o poder de establecimiento de las relaciones, que es el poder estructurativo, y en tercer lugar tenemos al poder ejecutivo, que es el poder operativo. Vamos al primero, poder formador de términos. Como poder formador de términos o poder determinativo, es el primer momento del poder político, según la teoría sintáctico-histórica aquí presentada. Se refiere a la capacidad de construir y destruir términos. Hablamos de sujetos de la sociedad política, simples o complejos, mediante operaciones, sino que también a la capacidad de relacionarlos entre sí al disponer de ellos y clasificándolos según términos ya dados o que se tienen que dar al establecer la relación. Es decir, el poder determinativo es el que de alguna manera determina, forma los términos dentro de la sociedad política. Y los términos de la sociedad política básicamente son los sujetos de la sociedad política. ¿Sí? Segundo momento o segundo poder, el poder de establecer o de establecimiento de relaciones. Esto es el poder estructurativo. Como segundo momento, es la capacidad de definir, proyectar o construir nuevas relaciones en orden a la estabilidad recurrente de la sociedad, partiendo de relaciones de primer orden que continuándolas, reformándolas o transformándolas, también se supondrán dadas. Aquí el poder estructurativo es, para que ustedes lo entiendan, es el poder legislativo, es decir, el que genera las leyes. ¿Sí? Entonces tenemos primer poder, el poder determinativo, que ese es el poder judicial, ¿sí? El que, digamos, determina de alguna manera a los sujetos. Segundo, el poder legislativo, el que genera las leyes. Tercero, el poder ejecutivo, de operaciones, que es el poder operativo por excelencia. Como tercer momento, es la capacidad para actuar sobre sujetos o grupos de sujetos, para componerlos o descomponerlos mediante el estímulo, el engaño, el desplazamiento, etc., en terceros términos que mantengan con otros dados las relaciones características del sistema político. Entonces, hemos visto acá estos tres momentos. El determinativo, que es el primer momento, hay que determinar a los sujetos. El estructurativo, una vez determinados los sujetos, hay que determinar, digamos, las relaciones que puede haber entre esos sujetos.
y el poder ejecutivo es el que hace las operaciones entre los sujetos. El cuerpo de la sociedad política, en tanto que constitutivo esencial de la misma, es correlativo al núcleo, que se dibuja en un eje circular antropológico sin saturarlo debido a su evolución histórica. El cuerpo no es una secreción interna del núcleo, sino una determinación sintética que acompaña al núcleo, al proceder de su medio, es decir, de su exterioridad, no de manera adventicia o accidental ni superestructural, sino de manera esencial intraestructural. Mientras que el núcleo ejerce su acción en el espacio antropológico cuando éste se conforma históricamente, cuyo resultado es la vida política, desplegado en los planos circular, radial y angular. Recuerden lo que era el espacio antropológico. El circular eran los hombres, se relacionaban entre sí. El radial eran los hombres relacionándose con la naturaleza, generalmente, ¿no? Y el angular era el eje en el cual los hombres se relacionaban con los noúmenes, con los animales. Entonces, mientras que el núcleo ejerce su acción en el espacio antropológico, cuando éste se conforma históricamente, cuyo resultado es la vida política, desplegado en los planos circular, radial y angular, las capas que el núcleo de la sociedad política constituye en el proceso de su acción serán tres. Su conformación histórica en la vida política se debe a que en las sociedades naturales humanas y en las filarquías no habría apenas diferencias entre ellas, entre las capas. Estas tres capas son indisociables entre sí, pero tienen ritmos de crecimiento y desarrollo diferentes. Y vamos a ellas. La capa conjuntiva. La capa conjuntiva resultante de la acción es resultante de la acción y reacción del núcleo de la sociedad política ante el eje circular. Incluye estructuras sociales, familiares, asociativas, profesionales, generacionales, cuya única trama en la dirección del eje circular resultará en el conjunto social. Para hacerlo sintético, la capa conjuntiva es donde se dan las jerarquías, recuerden, dentro de lo que era el espacio antropológico. Bueno, eso se traduce también en la sociedad política. La capa basal. La capa basal de resultante es como resultante la capa basal de la acción y reacción del núcleo en el eje radial. Aquí, la acción del núcleo determinará una capa más o menos coherente con todos aquellos contenidos impersonales. Estamos hablando de las tierras de cultivo, edificios, hornos de fundición, centrales eléctricas, etc., lo que Marx llamaría medios de producción, que al formar parte del entorno natural y cultural se presenta y se representa como configuraciones cuya conservación, transformación o reproducción puede constituirse como objetivo de la acción política. La capa basal es política económica, en tanto que objetivo de los planes y programas de la sociedad política, la cual es imposible por muy liberal que se presente. Esta capa, la basal, debe considerarse el conjunto fundamental donde se desarrollan las relaciones de producción, en las que se producen los grandes avances técnicos, tecnológicos y científicos. Es decir, donde la materia y la energía se organizan culturalmente en forma de mercancías, realizando el bombeo de la sangre que circula por el cuerpo de las sociedades políticas. Más allá de ser la capa de los recursos naturales, la basal, es la capa donde estos recursos han sido conceptualizados, descubiertos o inventados. Si no fuese así, estos recursos no existirían, pues el descubrimiento y la invención solo son posibles en un espacio cultural e histórico. 3. Por último, la capa cortical, resultante de acción y reacción del núcleo con el eje angular del espacio antropológico. Incluye los contenidos que tengan que ver con los sujetos personales no constitutivos de la sociedad política. No solo númenes animales o divinos, sino históricamente a los salvajes, bárbaros y ya en una sociedad política homologada con otras semejantes, a los extranjeros
aun cuando los límites entre extranjeros y propios en las sociedades políticas del presente sean cada vez más borrosos. El extranjero puede ser tratado como enemigo, como amigo o como indiferente. A escala de toda la humanidad, la capa cortical de las diversas sociedades políticas representará su horizonte en los extraterrestres. ¿Sí? Esto siempre y cuando tengamos en cuenta a la humanidad como una totalidad atributiva, que no lo es. Sabemos que es una totalidad distributiva. En el caso de sociedades políticas cerradas y distantes entre sí, el extranjero podría llegar a ser considerado un numen, benigno o maligno, y por tanto un no humano. Benigno, por ejemplo, en tanto que divinizado, como los jinetes de Hernán Cortés ante los aztecas, al menos por parte de etnias sojuzgadas de Mesoamérica por estos, o malignos, como ocurre con los migrantes de África y Oriente Medio, que son deportados ipso facto a sus países, ¿no? Cuando intentan entrar en Europa, por ejemplo. El modelo canónico de sociedad política aquí ofrecido puede representarse parcialmente por segregación del eje pragmático del espacio gnosiológico si nos atenemos solo a los ejes sintáctico y semántico. Así, la teoría clásica de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que es la teoría clásica del Estado, del filósofo y jurista francés Charles-Louis de Secondat o Barón de Montesquieu, 1689-1755, queda asignada solo al eje sintáctico y por tanto a la capa conjuntiva. ¿Sí? O sea, lo que vemos acá es que Bueno está ofreciendo un cuadro mucho más complejo de lo que es la organización y estructuración de una sociedad política. Es decir, no se trata solamente de tres poderes, como son los clásicos, ¿no?, de Montesquieu, los tres poderes de las repúblicas clásicas, eh, el ejecutivo, legislativo y judicial, sino que acá vemos que hay más poderes, porque hay más interacción entre lo que es la sociedad política y el núcleo, digamos, de lo que es el espacio antropológico. Eh, Además, dice, y con esto contestamos entonces a la pregunta, los sentidos de relación que figuran en la tabla van referidos a dos perspectivas. Los poderes entonces son tanto descendentes como ascendentes, según los cuales es posible analizar la interacción entre la sociedad política y la sociedad civil. El sentido descendente, de arriba hacia abajo, designa la acción del poder de la sociedad política constituida sobre la sociedad civil. El sentido ascendente designa la acción del poder de la sociedad civil en la sociedad política. Bien, aquí vamos a abrir un paréntesis. Previamente voy a ver si les puedo compartir algo que quiero abrir aquí, que es lo que ya les mostré. Un segundito. A ver si podemos compartir esto, para que ustedes también puedan ver esto. No sé si lo pueden ver ahí. Sí. Bien, entonces, para pasar un poco en limpio lo que charlamos, porque también nos va a servir ahora para lo que charlemos a continuación. Ustedes ven acá una tabla, ¿sí? Este es el, como dice ahí, modelo canónico genérico de sociedad política. Tenemos aquí ramas del poder político, que es el eje sintáctico, ¿sí?, que es esto. ¿Ok? Y después acá tenemos capas del poder político, que son estas tres: la capa conjuntiva, basal y cortical. En las ramas, que es esta columna, o sea, lo que dice es, acá tenemos los ejes del espacio gnosiológico, que no sé si se acuerdan que charlamos, que se compone de tres ejes: el sintáctico, el semántico y el pragmático.
Bueno, aquí el pragmático está segregado porque se supone que ya se da por sí mismo en la interacción de todos los poderes, de todas las capas, de todas las ramas y capas y los poderes que de ella surgen. Recuerden que lo pragmático es la relación entre los sujetos, por lo tanto se da de hecho la relación de los sujetos dentro de la sociedad política. Entonces tenemos acá en la rama del poder, la rama del poder que es el eje sintáctico, lo que tiene que ver con lo que determina a los sujetos, lo que estructura al Estado y lo operativo, lo que hace que se opere, ¿no? Y hay una intersección entonces entre el eje sintáctico y el eje semántico. ¿Qué quiere decir? Estas son las ramas y estas son las capas. En esta intersección se generan los poderes, ¿sí? ¿Ven? Entonces, si tenemos la intersección de la capa conjuntiva con la capa operativa, vamos a tener al poder ejecutivo. Si tenemos la intersección entre la capa conjuntiva y la rama estructurativa, tenemos el legislativo. Si tenemos la intersección del conjuntivo con el determinativo, tenemos el poder judicial, ¿sí? Lo mismo con la capa basal y lo operativo, tenemos el poder gestor. La cortical con la operativa, el poder militar. Basal con estructurativo, aquí tenemos el poder planificador. El cortical con el estructurativo, el poder federativo. El conjuntivo con el determinativo, poder judicial. El basal con el determinativo, el poder redistributivo, el que de la tributación, el que distribuye los impuestos, etc. Y por último, el cortical con el determinativo es el poder diplomático, que establece las alianzas o establece quién es el enemigo, el amigo o el indiferente. A esto se le suma que estos poderes son, por excelencia, el ejecutivo, el gestor, el militar, el federativo, son poderes descendentes, ¿sí? Por ejemplo, el poder ejecutivo, el presidente, tiene un poder descendente hacia los sujetos de la sociedad política. Pero este aquí que Gustavo Bueno plantea que según el sentido vectorial que tenga la relación, ese poder puede ser descendente, es decir, el presidente, por ejemplo, manda sobre los ciudadanos, porque por decreto, decreto ley, etcétera, que hay que obedecer, pero también hay un poder ascendente que es el que se contrapone a ese poder. Por ejemplo, si el poder ejecutivo, lo voy a poner en un ejemplo, en el año 2001, el presidente de la Rúa, en Argentina, se ve desbordado por la situación política y firma un decreto que establece el estado de sitio, ¿sí? La población, sin embargo, enardecida, porque le habían robado básicamente a la clase media todos sus ahorros, y desobedece, desobedece el decreto presidencial. Entonces ven acá, obediencia significa que le obedecemos al presidente, el presidente ejerce un poder descendente. Pero abajo dice desobediencia civil. La población, los sujetos deciden no obedecer al poder ejecutivo. Y cuando eso se produce, puede terminar la situación como terminó. De la Rúa renuncia y se va en helicóptero. Les quise traer un ejemplo gráfico para que ustedes se den cuenta de cómo son en realidad las capas, digamos, y los poderes dentro, o sea, cómo se constituyen los poderes a través de las capas y de las ramas, y cómo esos poderes a la vez son descendentes o ascendentes. Es decir, el poder de la institucionalidad sobre los sujetos, sobre los ciudadanos, o el poder de los ciudadanos también para obedecer o no en resistencia a esos poderes constituidos, ¿sí? Y la desobediencia incluso puede derivar en una nueva construcción de capas y ramas de un Estado, de otro Estado, de un Estado nuevo, ¿sí? Por lo tanto, si sumamos, para no abrumar, si sumamos todos estos poderes, vamos a tener que, tenemos poder ejecutivo, gestor, militar, legislativo, planificador, federativo, judicial, redistributivo, diplomático. Vamos a tener 9 poderes, ¿cierto? Pero esos 9 poderes son simplemente 9 porque
tenemos entendido que hay una relación de arriba hacia abajo, es decir, cuando ese poder se establece de manera descendente. Pero desde aquí que esto se ejerce siempre a la sociedad civil, por lo tanto la sociedad civil también tiene el mismo poder pero en sentido ascendente, por lo tanto no son 9 los poderes, sino que van a ser 18, según el sentido vectorial de la relación. Bueno, quería aclarar esto un poco para que vean la tabla, para que ahora pasemos a la charla, al pequeño debate o a los comentarios. Así que abrimos, abrimos el debate. ¿Alguien quiere aportar? Sí, Ignacio, adelante. Gracias, Mariano. Eh, entonces, esta idea sería que el poder es tanto una relación y también una posesión, porque ambos polos, por así decirlo, tienen poder y en la medida que se relacionan, se puede mantener esa relación de poder, o sea, se puede mantener ese poder, o se puede perder si deja de corresponderle a alguna de las partes. Sí, el poder es siempre y en todo lugar una relación social. Sí, Daniel, adelante. Buenos días, Mariano, buenas tardes. Hola, Daniel. Eh, Estarían entonces, estos 18 poderes estarían como en una especie de y, dialéctica y operarían a través en sincloqué, o sea, es decir, no están relacionados en su totalidad en todo momento, pero sí hay una conexión y una continuidad y una discontinuidad. Sí, totalmente. Es así. Ok, sí, era todo, era eso nomás, Mariano. Sí, Ignacio, adelante. Tengo una duda con respecto al capítulo. Mm, Me parecía que primero era el poder determinante, que era el jurídico, ujú. pero lo que había entendido de Santiago era que como para establecer leyes se tiene que tener un poder de las armas o un poder ejecutivo para poder defender o implantar esas leyes o defenderlas frente a otros estados que quieran, o sociedad política que quiera implantar otro sistema jurídico. Entonces no es como que fuera primero, segundo, tercero en un sentido cronológico, sino en otro ámbito, o cómo es. No, a ver, mira, los poderes, o sea, eso lo decía Cervantes, ¿no? Ya lo había citado, lo citó bastante Santiago. A las leyes las sostienen las armas. Si no hay armas para sostener las leyes son papel mojado. Lo mismo los planes y programas y lo que es el poder gestor. O sea, no, nada o sea, para sostener algo hay que tener poder. Y el poder emana de la boca del fusil, diría Mao. Y nosotros, parafraseando a Mao, decimos, el poder emana de quien controla al fusil, digamos, de quien controla al soldado o al sujeto que va a ejercer el poder del fusil. Eh, en- toda sociedad política para establecer sus planes y programas tiene que contar con poder. Y ahí ya entramos en lo que es la teoría política de insubordinación fundante de Marcelo Gullo, ¿no? Que te dice, bueno, muy bien, vos podés tener una aspiración de armar una sociedad socialista en Chile, supongamos, ¿no? Ya que Ignacio es de Chile. ¿Y qué le pasó a Allende? Bueno, ahí lo sacaron, le bombardearon la moneda. Ahí está. Claro, Eh, quiero, quiero ser gráfico porque vienen bien los ejemplos de la historia. Digamos, Allende tenía toda la intención, pero encima incluso Allende tenía una intención incluso hasta ingenua. Sí, las letras y las armas del Quijote, dice Román. Bien ahí, Román. Es así. Allende tenía todas las intenciones, pero la política no son intenciones.
La política son acciones. Entonces, las ideas hay que sostenerlas con la fuerza. Hay que tener la fuerza suficiente para sostener esa idea. Entonces, el poder determinativo sí, determina, fenómeno. Pero esa determinación, que por ejemplo, determina si sos ciudadano o no sos ciudadano. ¿Qué hace el Poder Judicial? Que te expende, digamos, vos vas al juzgado de paz en Argentina, por ejemplo, y te da el documento, el DNI, Documento Nacional de Identidad, que establece que vos sos ciudadano argentino, vamos a suponer, ¿no? Muy bien, pero tiene que haber un Estado con suficiente fuerza, reconocido por otros estados, ¿sí?, que impliquen que eso tenga una fuerza legal real. Porque si vos te vas, yo que sé, al país de Liberland, ¿no? Hay un país, creo que se llama Liberland, que Guido Agostinelli creo que lo saca y lo publica en su libro y que lo saca en sus videos, que es un país fantasma. Bueno, te pueden dar un documento, pero ese documento es papel pintado. No es un documento con validez que tenga un reconocimiento. O sea, no hay poder real que lo sostenga, ¿sí? Entonces, Liberland te puede decir, sos ciudadano de Liberland. No tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque no hay un poder que lo sostenga. El Estado argentino o el Estado chileno o norteamericano, lo que sea, te da la carta de ciudadanía, lo puede sostener. Sí, Román. Perdón, ¿no? Si quieres terminar, Mariano, lo que No, estás ya diciendo. terminé, ya terminé. Ah, bueno, vale. No, yo solo quería agregar que me parece que la pregunta de Ignacio y la de Daniel que se hizo están entrelazadas, las podríamos unir, porque la pregunta de Daniel es si los poderes están interconectados en simple o qué, ¿no? Y la pregunta de Ignacio es cómo viene ahí el poder de las armas. Bueno, primero, o sea, para agregar ahí, para complementar lo que bien dijiste, cabría agregar primero que estos poderes ahí están, no se pueden separar unos de otros, por eso es que están interconectados en simple, que es decir, se pueden abstraer, se puede hacer una separación sintáctica de pronto, de separar los poderes en sí, o sea, haciendo abstracción de las personas o de los órganos que detentan ese poder. Pero esa sería una separación en un plano meramente sintáctico. Realmente los poderes están relacionados los unos a los otros y dependen los unos de los otros. Y pueden haber momentos o pueden haber estados o pueden haber formas de sociedad política en el que un solo órgano una sola institución detenta varios de estos poderes, si no es que todos. Por ejemplo, en un monarca o en una tiranía, que es una persona con todos los poderes, básicamente. Entonces, ahí en una sociedad política podríamos hacer una separación sintáctica de los poderes, pero los poderes no pueden estar separados los unos de los otros. Es decir, por ejemplo, el poder ejecutivo es dependiente del poder judicial, porque es el que dicta o no qué es la ley, qué es el derecho, y el judicial depende también del ejecutivo, porque el ejecutivo es el que realiza las leyes al tener la fuerza de las armas, ¿no? La fuerza policial. Entonces, sin el poder ejecutivo, pues todo lo que diga el poder judicial, pues el poder legislativo sería papel mojado. O sea, sería un brindis al sol si no hubiera un órgano que les encargara de tener el poder de la fuerza, el monopolio de la fuerza, que eso es el Estado, el que tenga el monopolio de la fuerza, o sea, una parte del Estado, es tener ostentar el monopolio de la fuerza, y pues el que tenga el monopolio de la fuerza es el que va a determinar si se cumplen o el que va a definir si se cumplen o no, pues las leyes que se establezcan en el legislativo, ¿no? Entonces, por eso no se podrían, hay gente que habla de la separación de poderes, eso es un mero idealismo, ¿no? Pues, se puede hacer una separación nomás en los órganos, en las instituciones que detentan esos poderes, pero todos los poderes están internamente conectados, entrelazados unos a otros, ¿no? Esto lo decía Hegel, que si se separaran realmente los poderes del Estado sería el fin del Estado. Eso ya lo decía Hegel en la filosofía del derecho. Entonces, por ejemplo, el poder planificador depende del poder federativo, del poder que determina qué tipo de comercio se van a establecer con otros estados, incluso los aranceles, ¿no? Y, o sea, el poder militar, ¿no? ¿Qué serían los demás poderes sin el poder militar, que es el que mantiene la seguridad del Estado frente a posibles invasiones? Y solo así se pueden permitir que funcionen los demás poderes internamente. Así que, pues, los poderes están internamente implicados los unos con otros y pues si se desapareciese, si se hiciera una separación en las conexiones que hay entre ellos,
pues se desmorona el Estado, ¿no? Por eso no cabe hablar de separación de poderes, sino de abstracción de poderes, sería más exacto el término. Sí. Complementando lo que dice Román, por ejemplo, la justicia dicta una sentencia. Dicta la sentencia de que hay que detener a un sujeto. Bueno, si el Poder Ejecutivo no dispone de la policía y le da la orden a la policía para que haga efectiva esa orden es papel mojado. ¿Se entiende? Entonces siempre hay una interacción y están imbrincados los poderes todo el tiempo entre sí en permanente interacción. Lo que hacemos acá con este cuadro es de nuevo simplemente diseccionarlos de manera gráfica para entender la especialización, entre comillas, de cada rama y de cada capa para, entre sus intersecciones, generar poderes que en realidad lo que hacemos es simplemente abstraerlos de manera gráfica, pero que no existen aislados y ni pueden existir aislados unos de otros. Son complementarios permanentemente. Sí, Daniel. Ah, me surgió otra pregunta con base a lo que dijo Román y lo que dijiste, Mariano. O sea, en ese sentido estoy un poco confundido. ¿Se sobreponen en dialéctica o se codeterminan? ¿O ninguna de las dos? Es que en esa parte creo que estoy yo un poco confundido conceptualmente. No es que se superponen, están imbrincados y entretejidos y que unos necesariamente se tienen que tener uno con el otro, porque si no, no pueden hacerse efectivas las políticas. ¿Sí? Eh, es lo que te digo, el principal... Sí, dale, Román, para así no monopolizo yo. Dale, adelante. Sí, vale, no, respecto a lo que dijo Daniel, sí, o sea, los poderes se codeterminan los unos a los otros también, porque, por ejemplo, como dije ahorita, el poder judicial es el poder, perdón, legislativo es el que determina qué es o no es según el derecho. Entonces, es lo que va a permitir que el legislativo, que el ejecutivo ejecute esas leyes, ¿no? Entonces, depende el uno del otro. El ejecutivo no puede operar sin las leyes que establece, que determina el legislativo, y el legislativo no podría funcionar si el ejecutivo no hace cumplir esas leyes. Entonces están codeterminadas las unas a los otros. Otra cosa que también ahí de paso quisiera agregar es que al hablar de la separación de poderes, o sea, tiene sentido hablar de separación de poderes en cuanto a los órganos que los detentan, ¿no? O sea, es decir, está separado el órgano judicial, del órgano legislativo, del órgano ejecutivo, ¿no? Y algunos de estos pues controlan algunos otros poderes de los demás. Entonces están en una misma institución, pueden administrarse varios de estos poderes. Lo que no está claro o lo que no está eh, presupuesto es que esta separación, así sea pragmática, sea algo inherentemente bueno, ¿no? Porque el criterio para valorar que un Estado, que eso sea bueno o malo, es la autarquía, ¿no? Es que el sistema funcione permitiendo a la sociedad política prosperar de la mejor manera posible y que tenga pues estabilidad recurrente. Así que pues estas separaciones de poderes pueden ser en algunos momentos eutáxicas, en otros momentos podrán ser distáxicas, dependiendo de la coyuntura. Por eso, por ejemplo, cuando hay guerras o algo, se puede declarar, algunos presidentes, dependiendo del estado, pueden declarar estado de conmoción y pueden adquirir o tomar otros poderes que en un estado normal o en un momento normal no los tendría, ¿no? Entonces, pues, aferrarse también, o sea, que lo que quería llegar es que aferrarse a esta idea de que los poderes deben estar separados y de que debe ser bueno esto, pues, es que eso depende de la coyuntura, ¿no? Lo principal es la autarquía del Estado. Sí, que los poderes estén separados es un idealismo liberal. Sí. Quería hablar Ignacio y después Holman. Sí, la duda que tengo es porque en una parte en el texto dice que el poder político se distribuye en tres momentos y empieza a enumerarlo así: primer momento, el
está como este poder judicial, luego está el poder con el otro nombre de legislativo y luego el poder ejecutivo. Y esa secuencia no encuentro que sea, o sea, que se asemeje a esta idea de que primero hay que tener el poder, o sea, como poder ejecutivo para poder definir unas leyes y después hacer que esos juicios se cumplan y como que van independientes. No sé si me explico la parte, como la parte de la estructura del texto. Ahora no sé si lo pone como primer momento, segundo momento o tercer momento como en otro sentido o cómo. Eso es lo que me confundió. Sí, a ver, en principio el momento determinativo es que vos tenés que separar las cosas, digamos, para hacerlo, decirlo de forma lo más llana posible. Vos tenés que determinar quiénes son los sujetos de tu comunidad política, de tu sociedad política. Tenés que determinar los mecanismos, los elementos, eh, los términos, para decirlo de alguna manera. A partir de que vos definís los términos, podés determinar también las relaciones que pueden tener esos términos, a partir de hacer operativamente esas relaciones. Esto tiene que ver con lo que lo trae bueno desde la cuestión del espacio gnosiológico, del eje sintáctico. ¿eh? Es decir, vos tenés, para decírtelo en términos, vos tenés que determinar primero los términos. Por ejemplo, en una cuestión abstracta, matemática, los términos pueden ser los números, las operaciones pueden ser las sumas, las restas, las multiplicaciones, y las relaciones son los productos de eso que articulan, que terminan siendo la síntesis de la articulación. Entonces, llevado eso al esquema de la sociedad política, decís, primero tengo que determinar, por ejemplo, quiénes son los ciudadanos, los nacionales, los no nacionales, eh, los que tienen que ir presos, los que pueden estar libres, ¿se entiende? A partir de ahí uno puede hacer una estructuración, ¿sí? Generar leyes, generar condicionantes, y todo eso a partir de ahí se hace después operativo a partir del Poder Ejecutivo. Pero son momentos, primero se determinan los términos, los sujetos, después se ven las relaciones que se han de tener y por último se hacen operativas. No sé Ahora si, lo entendí muy bien. Muchas gracias, Mariano. no sé si alguien quiere agregar, si no pasamos al próximo, a la próxima pregunta ya del texto. Mariano, Sí, me- por favor. si pudiera agregar o preguntar o reflexionar, Sí, em, estamos de acuerdo que conforme van creciendo o se van desarrollando las comunidades políticas, se van entendiendo mejor la misma comunidad política. Entonces, yo creo que desde el materialismo político está abierto a que en un futuro esta forma en como de los 18 poderes, los 18 poderes en total, es como una forma de categorizar, ¿no? Cómo se conforma la comunidad política y queda abierta a que a lo mejor ya formando un estado de civilización vaya a requerir a lo mejor una categorización más amplia o cosas como esa. Ahorita la base esa que propone primero Gustavo Bueno y luego Santiago es como la base en la que podemos nosotros basarnos, pero también tenemos que pensar que a lo mejor puede ampliarse. Les digo, es pregunta, reflexión, sugerencia, no sé cómo. Nomás eso quería decir. sí, te tengo que contestar, como diría Marx, a la crítica del programa de Gotha. Cuando no sabemos, cuando lleguemos a esa sociedad supraestatal, postcapitalista, no sabemos cómo se irá a organizar, pero seguramente tendrá como base estructural esto que es un esquema de análisis, básicamente. Esto es el esquema que propone Bueno para analizar las sociedades políticas. No solamente las Sí, sociedades capitalistas. Este esquema no es solamente para la sociedad política capitalista, también puede ir hacia otras sociedades, ¿no? Eh, Después, lo que vendrá en el futuro se irá construyendo y se irá viendo. Sí, pues si me permiten agregar a eso, eh, yo diría que precisamente esa es la potencia
de esta cartografía que hace, bueno, como ya hemos hablado en otras veces, la filosofía se encarga de hacer esto, cartografía de la realidad, de los fenómenos de la realidad. Entonces, una cartografía, un mapa mundi o una forma de entender cómo se organiza una forma estatal. Y mientras, o sea, y la potencia de la cartografía que hace bueno, por eso es la más potente hasta ahora, es porque puede describir, o sea, se puede aplicar para toda forma de sociedad estatal, sociedad política estatal del pasado, del presente, incluso del futuro. O sea, se pueden aplicar estos poderes. Ya, si alguien tiene una cartografía mejor o una forma de clasificar los poderes dentro de una sociedad política mucho mejor, mucho más compatible o que supere la de bueno, pues siempre será bienvenida, pero hasta ahora nadie, o sea, está por verse, nadie la ha presentado. Y la que presenta bueno es tan potente que puede incluso expresar, porque toda forma de sociedad política va a requerir de todos estos poderes, sí o sí, o sea, no hay manera de prescindir de alguno de ellos. De pronto se pudieran reclasificar o cambiarle los nombres o de pronto separar, disociar, ¿no? Algunos de ellos, no sé, de algunas maneras, pero hasta ahora la cartografía o el mapamundi más potente de la organización política estatal es la planteada por bueno. Sí, coincido con Román, totalmente. Bueno, pasamos al próximo. Esto ya lo Perdón, adelanto. Sí, perdón. ¿Qué? perdón que interrumpa, Mariano, tanto. Decime. Solo que quería preguntar, que a mí me sirvió mucho, porque yo sé que esto es muy complejo luego para los demás camaradas, entender, porque son muchos términos, o sea, diplomático, poder gestor, poder militar, qué hace el poder planificador, qué hace el poder redistributivo, qué hace cada uno de esos. A mí me sirvió mucho entender cada uno, o sea, entender mucho mejor esto es entendiendo cada uno de los poderes, estudiándolos, tomando cada uno y haciendo como un ejemplo de lo que hacen, ¿no? Así como superficialmente. Si quieren, podríamos hacer ese ejercicio o lo podemos dejar para la casa y que cada uno lo haga. Ahora viene en el próximo viene el desarrollo y se va a ver. Ah, buenísimo. Ya. Por eso está relacionado, o sea, todo esto es sobre este cuadro, con el cual ahora el texto que vamos a leer, vamos a reforzar lo que hablamos y lo vamos a desarrollar un poco y van a ver el desarrollo de cada poder. Así que vamos a pasar a la lectura. ¿Cuántos poderes políticos hay? ¿3, 9 o 18? Bueno, ya se los adelanté, hay 18. Las capas y ramas del poder de la sociedad política que presentó Bueno en su primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, 1991, hace que éstas no correspondan a partes estancas e independientes de una sociedad política, sino a partes interrelacionadas en horizontal, vertical y diagonal, aún existiendo líneas de demarcación y disociación entre ellas. Ven qué bien que hizo la charla recién. Ahora estamos leyendo esto y estamos como que reorganizando todo. Prácticamente todo lo que charlamos, ahora se va desgranando y se va reorganizando. Dice la capa conjuntiva y, perdón, alguien, Ah, que no se ve el texto. Sí, justo iba a decir lo mismo. ¿no se ve? Está en la Ah, tabla. perdón. Ahora lo comparto. Perdón. Sí, se miraba la tabla. Sí, está bien. ¿Usted qué prefiere, leer el texto o la tabla? Se Yo podría el tener en texto. chiquito la tabla y El al lado texto. del texto. Bueno, vamos con el texto. Entonces, perdón, ¿eh? No hay problema. Uf, ahora, ¿cómo hago? Vamos a quitar entonces esto. Cancelar. Y vamos acá. Ventana. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Un momento. Sí, a mí también me trolea el Jitsi un montón. Sí, creo. Sí. A ver. Y ahora no me sale. A mí solo una vez me pasó en el primer taller de vanguardia colombiana. Ahora va. Ahora sí. ¿Lo ven ahora? Sí, Sí, sí. ahora sí. Sí, sí, pues sí.
Bueno, entonces, de nuevo, las capas y ramas del poder de la sociedad política que presentó Bueno en su primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas del 91 hace que éstas no correspondan a partes estancas e independientes de una sociedad política, sino a partes interrelacionadas en horizontal, vertical y diagonal, aún existiendo líneas de demarcación y disociación entre ellas. La capa conjuntiva y la basal interaccionan diagonalmente entre sí, por iniciativa del Poder Ejecutivo en el gobierno a través de ministerios de fomento, tecnología, educación, economía y hacienda, por medio de políticas económicas, reglamentos, órdenes, circulares, instituciones, etc. También por iniciativa del Poder Legislativo al establecer leyes que contienen planificaciones o programas de desarrollo energéticos o educativos que afectan de manera inmediata a la capa basal. Dichas interacciones, no obstante, no borran las diferencias entre las líneas y ritmos propios de cada capa. Conviene en todo caso subrayar que el Poder Ejecutivo desborda sus límites jurídicos constitucionales cuando sus funciones no pueden ser siempre ejercidas a través del Poder Judicial, lo que significa reconocer sus propios límites. La acción política no puede ser sustituida siempre por la acción jurídica, ni siquiera en los llamados estados de derecho. Las capas y ramas del poder político son inseparables en una sociedad política madura, pero disociables según la diferencia de ritmos en las diferentes líneas de acción, por lo que pueden ser reagrupadas en unidades de acción significativas. La reagrupación más importante, por la universalidad de las líneas reagrupadas, es la que resulta de la totalización por ramas de todos los vectores descendientes y ascendentes de las diferentes ramas. En tanto que es posible hablar de unidad entre ellas por coordinación, concatenación o sinergia de acción de estos vectores, Bueno y García Sierra hablan de armadura reticular referida al conjunto de los vectores descendentes por los que se canaliza el poder político, y de armadura básica referida al conjunto de los vectores ascendentes. La armadura reticular se pone en correspondencia con la sociedad política y la básica con la sociedad civil. Aquí nuevamente estamos viendo el modelo canónico genérico de sociedad política que ya estábamos viendo anteriormente. Dice, ambas armaduras, la reticular y la básica, no se representan estáticamente como si se engranaran entre sí por sus bordes. Sin embargo, la reticular o sociedad política se organiza de arriba hacia abajo. Utilizando las mismas fuerzas que recibe, actúa de abajo hacia arriba. Por consiguiente, habrá partes de la armadura básica por las que los mismos elementos de la sociedad civil se transfiguran en elementos de la sociedad política, no solo de facto, sino de iure, que es lo que ocurre en los regímenes llamados socialistas. ¿Sí? Esto ocurre en las tres capas, conjuntiva, basal y cortical. Votar, tributar, servir en el ejército, son tres acciones típicas por las que el ciudadano promedio de la sociedad civil pasa a formar parte de la sociedad política democrática a través de cada una de sus capas. Aunque este formar parte puede ser ampliado mediante la participación en asambleas populares y legislativas, tanto a nivel conjuntivo como basal y cortical. De esta manera, la democracia popular, participativa y protagónica, postulada por diversos regímenes socialistas, reproduce, aún no siguiendo estos principios, la idea de fusión de sociedad política y sociedad civil a través de la transición socialista al comunismo que Marx llamó dictadura revolucionaria del proletariado. Así, caben tres reagrupaciones posibles por capas, más que por deducción teórica, que no se niega, por mera juxtaposición práctica. Por ejemplo, la capa conjuntiva y la basal. Esta reagrupación se da ya en las filiarquías y en otras sociedades prepolíticas, lo que sirve a Engels para determinar que la propiedad privada es anterior al Estado. También se da en sociedades tribales aisladas o en sociedades políticas desarrolladas durante el modo de producción denominado despotismo hidráulico. En las sociedades políticas, con cuerpo y curso estatal y posestatal, esta unidad se mantiene en partes atributivas de la sociedad, regiones autárquicas, grupos indígenas en reservas,
o incluso en toda la sociedad política, sobre todo si es de tipo socialista comunista, al no reconocer la condición privada de la capa basal, transformando las empresas privadas en públicas o de servicio al interés común, algo que comparte la doctrina social de la Iglesia y la Escuela de Salamanca con el marxismo. También ocurre con el Estado social y democrático de derecho, socialdemócrata, que afirma en el artículo primero de la Constitución Española del 78, si bien de un modo menos radical que el modelo socialista comunista, reconociendo la propiedad privada de los medios de producción de la riqueza social en la capa basal, pero alejándose del Estado mínimo liberal al preocuparse por la subsistencia de sus habitantes y evitar dejarles al albor de lo que Engels llamó la anarquía de la producción capitalista, también al proclamar la participación de las masas en el control de la producción. Por ejemplo, en el artículo 128.1, que dice: toda riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuese su titularidad, está subordinada al interés general. 2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante la ley podrá reservar el sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Todos los estados de bienestar de Europa Occidental, América, Asia, Japón, Corea del Sur y Oceanía siguen estos postulados al incorporar la capa basal a los planes y programas de la capa conjuntiva. En esta reagrupación, en el límite, la capa cortical desaparecería y los ejércitos, la diplomacia y el comercio internacional se reducirían a meros gestores funcionariales conjuntivos y basales. Otro reagrupamiento podría ser la capa conjuntiva y la cortical. Desde la perspectiva descendente, esta reagrupación puede desempeñar el papel de una armadura política reducida, dejando la producción al ciudadano de la sociedad civil. Es el estado gendarme del liberalismo clásico, o el estado mínimo, e incluso del minarquismo. También es la situación propia del modo de producción feudal. La otra conjunción puede ser la basal con la cortical. Desde la perspectiva ascendente, también esta reagrupación desempeña el papel de armadura básica reducida o unidad relativa al contexto internacional. Es básicamente la confederación o federación sin capa conjuntiva y sin gobernantes. Las posibles reagrupaciones por ramas son también 3 en cada capa. En la capa conjuntiva, la reagrupación más interesante sería la dada entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, por lo que dejaría afuera al Poder Legislativo y su potestad en Cortes. Esta reagrupación englobaría todo el funcionariado del Estado, tomando el concepto de administración pública una organicidad sistemática, jerárquicamente entrelazada y coordinada mediante la acción gubernamental, sin perjuicio de aquellos aspectos en que el funcionariado es regulado en sus acciones mediante una constitución. El gobierno o poder ejecutivo incorporaría así también el poder judicial mediante reglamento que permite incrementar e innovar normativamente el ordenamiento jurídico general, lo que también se conseguiría con actos administrativos aplicados a situaciones singulares permanentes, por ejemplo, la instalación de días festivos a nivel estatal. El modelo de capas y ramas del poder político permite analizar la dinámica de una sociedad política, así como sus evoluciones y transiciones a otras formas de sociedad o comunidad política, tanto de forma embrionaria, prehistórica, como vestigial, postestatal o tras el fin de una sociedad política determinada. Así, más allá de la teoría de la separación de poderes de Montesquieu en solo 3, ejecutivo, legislativo y judicial, la teoría de las capas y ramas del poder del cuerpo de la sociedad política de Bueno desglosa los poderes de dicha sociedad en los que siguen, sin negar obviamente los de Montesquieu. Y acá viene lo importante para que empecemos a prestar atención. Primero, poder ejecutivo. Es el poder operativo, en cuanto que tiene capacidad de actuar en la capa conjuntiva. Opera aproximando o separando a sujetos o bienes. Los reúne o disuelve en asamblea, los convoca o desconvoca, los retribuye o les practica exacciones de impuestos y bienes. Tiene poder coercitivo, pues obliga a los ciudadanos a seguir determinados planes y programas. Además, puede también cancelarlos temporalmente, ejecutando su detención a través de la policía, que es poder ejecutivo, o definitivamente a través de la práctica abortiva de la desnaturalización de la nacionalidad.
aun cuando siga vivo el sujeto, o de la pena capital. La ejecución de una sentencia es un ejercicio del Poder Ejecutivo, aun cuando emane del Poder Judicial, pues quedaría sin efecto si el Ejecutivo no la hiciese cumplir. Su morfología, la del Poder Ejecutivo, toma figuras heterogéneas, dependiendo del desarrollo sociohistórico de las fuerzas productivas. Aunque éstas mantienen siempre ciertos hilos constantes en su relación con el Poder Ejecutivo a través de la planificación científico-tecnológica de la producción que asegure la estabilidad recurrente de la sociedad política. Ante este poder descendente, la sociedad civil puede ejercer o contraponer su poder obedeciendo sus órdenes o desobedeciéndolas. 2. Poder legislativo. Es el poder estructurativo como capacidad de actuar en la capa conjuntiva, de establecer relaciones normativas estables y regulares, leyes, en la perspectiva de la estabilidad recurrente entre los términos de la sociedad política, los sujetos siempre enclasados que forman parte de ella. Son las leyes estructuradas políticamente, las constituciones. Ante este poder descendente, la sociedad civil puede ejercer su poder mediante el sufragio o la abstención. 3. El poder judicial. Es el poder determinativo, aplicado al tejido conjuntivo de la sociedad política, que clasifica a los sujetos que en ella habitan, dado en el marco de las clases asociadas a las relaciones. La clasificación normativa básica es ciudadanos, súbditos, nacionales, frente o contra los extranjeros. También realiza clasificaciones fiscales, militares y de propiedad. Cuando se produce una votación, un golpe de Estado o una revolución política, los sujetos del cambio político actúan como jurado del poder y el brazo ejecutor de dicho juicio son los sujetos que llegan tras ese veredicto al poder político. Por ello, ante este poder descendente, la sociedad civil puede ejercer su poder mediante el cumplimiento o el desacato de las leyes. Bien, pasamos a la capa basal, poder gestor. En el poder operativo es el poder operativo, el poder gestor, aplicado a la capa basal como capacidad gestora, movilizadora y canalizadora de las fuerzas del trabajo. Si quiere asegurar la estabilidad recurrente de la sociedad o de la comunidad política, el poder político ha de tener capacidad de gestionarlas, bien indirectamente, bien directamente, a través, por ejemplo, de la dictadura del proletariado. Dicha gestión puede ser violenta mediante la esclavitud, pero también mediante estímulos y recompensas suficientes para asegurar el fin de los planes políticos económicos, por ejemplo, mediante aumentos salariales, primas a la producción, cargos políticos, promesas de ventajas futuras, que es recomendable cumplir mejora de las condiciones de vida, de vivienda, de bienestar para los trabajadores y sus familias, etc. Ante este poder, la sociedad civil puede ejercer su contribución y participación o su sabotaje. Poder planificador. Es el poder estructurativo aplicado a la capa basal. Consiste en la capacidad de planificar y programar la producción global de la sociedad política, sancionando proyectos y planes, bloqueando otros, elaborando planes y programas propios, etc. Ejemplo, como los planes quinquenales de las sociedades tan dispares como la Unión Soviética, la Argentina de Perón, etc. O el plan hecho en China 2025, que es la nueva estrategia del gobierno de la República Popular China para impulsar y reestructurar su industria para convertirse en la líder tecnológica a escala internacional en equipamiento eléctrico, maquinaria agrícola, nuevos materiales, ahorro energético y vehículos de nuevas energías, herramientas de control numérico y robótica, tecnologías de la información, equipamiento aeroespacial, equipamiento ferroviario, ingeniería de equipamiento marítimo y barcos de tecnología avanzada y equipamientos médicos. En estos 10 sectores, China pretende desarrollar proyectos en áreas como la construcción de centros de innovación, fabricación inteligente, fortalecimiento de la infraestructura industrial, empresas de fabricación sostenible y equipos de alta gama. La guía del poder planificador chino aquí reside en priorizar el desarrollo de la capacidad de innovación, mejorar la calidad de los productos, desarrollar una economía sostenible, optimizar la estructura industrial del país y promover la formación del talento nacional.
El objetivo es comenzar el 2025 en estos planes y programas para a mediados del siglo XXI igualar e incluso superar a Estados Unidos, Alemania y Japón. Esto ya está ocurriendo. El poder planificador no puede ser sustituido por el poder legislativo, pues su efecto planificador, su capacidad de formar proyectos públicos, constituye la auténtica base sobre la que se erige la sociedad y la comunidad política. Estos proyectos políticos, económicos, públicos, son los que ofrecen en teoría las rutas hacia el desarrollo y subsistencia de dichas sociedades y comunidades. El poder de la sociedad civil ante esta planificación se ejerce mediante la participación de los sujetos de la comunidad en la producción o mediante el desempleo o la huelga. 6. Poder redistributivo. Es el poder determinativo aplicado a la capa basal. El último poder que se hace de la intersección de lo que es la capa basal y la rama determinativa. Identificado como el poder fiscal, la capacidad del poder político de fijar impuestos y exacciones a los sujetos o instituciones y de redistribuir lo recaudado tras su producción y gestión para poder proporcionar la base energética de la sociedad, para replicar a sus agentes y para la producción general. Sus funciones son análogas a la capa basal a las que el Poder Judicial tiene en la conjuntiva, pues sirven para clasificar a sus miembros, así como para canalizar las redistribuciones de la riqueza generada. Ante este poder, la sociedad civil puede obviamente tributar, es decir, pagar los impuestos, o cometer fraude o negarse a pagar. Bueno, 7. Es el poder operativo actuando sobre la capa cortical. ¿Sí? Es el poder operativo por excelencia en la capa cortical, el poder militar. Es el poder de cara a la guerra contra otras sociedades políticas y sus clases dirigentes. Comporta la disponibilidad de un ejército, paralelo a la policía del Poder Ejecutivo, capaz de invadir otras sociedades políticas y de proteger la propiedad de las invasiones. Ante este poder, la sociedad civil puede realizar el servicio militar, obligatorio o voluntario, o desertar. 8. Poder federativo es el poder estructural ejercitado en la capa cortical y suele ser subsumido en el poder ejecutivo. Capacita a la sociedad política a establecer relaciones regulares y normativas con otras mediante concordatos o alianzas. Solo podrá estimarse como tal poder cuando sea compatible con la preservación de la soberanía propia. Ante él, la sociedad civil puede contribuir mediante la canalización de la producción de bienes y servicios hacia el comercio exterior o mediante el contrabando con otros miembros externos de otras sociedades civiles foráneas que también desobedecen a sus propios poderes federativos. Así ocurre con los mercados negros, grises, rosas, etc. Por último, el poder diplomático. Es el poder determinativo aplicado a la capa cortical. Equivale a la facultad de juzgar y determinar quiénes son los miembros de las clases de extranjeros que pueden ser considerados enemigos o aliados. Intersecta con el campo del derecho internacional, tanto público como privado. Ante él, la sociedad civil puede contribuir mediante su participación en instituciones que permiten sellar alianzas con otras sociedades amigas o mediante el boicot de las mismas o a la propia. También mediante la inmigración ilegal. Así pues, tanto en los vectores descendentes como ascendentes, nos encontramos con un total de 18 poderes políticos en las capas y ramas del poder de la sociedad política, cuya dialéctica es tanto polémica como estable según las circunstancias históricas y sociales. Y terminamos la unidad 5 y vamos a pasar en el próximo encuentro ya a la unidad 6. Abrimos aquí un paréntesis para el diálogo, la conversación y plantear dudas, críticas, lo que quieran. Sí, Ignacio, dale, adelante. Al igual que hay un poder que se enfoca donde está inmerso el ejército y que a medida que se tiene un ejército más potente, ese poder es mayor frente a otro estado. El poder planificador se puede ver debilitado o es debilitado por y la ideología de libre mercado o con pensar que o no atender
planificación o proyección a largo plazo, donde, no sé, en estados no, por ejemplo, como el de China, donde tenga instituciones dedicadas a seguir esas planificaciones estratégicas, y otros estados donde a medida que va cambiando los gobiernos se van truncando o chocando, o en el mejor de los casos se deja definido un organismo autónomo o parte de un mismo ministerio que se le tiene esa proyección, pero que no está que está en una parte parcial de la economía, por así decirlo. O sea, la pregunta es si la ideología del libre mercado debilita este poder planificador frente a otros estados, y que eso le deja una desventaja económica. Mira, la ideología del libre mercado es una táctica de los estados, pero emana del poder planificador. Es una planificación también. Es decir, es una decisión política y una planificación. Si vos querés tener eh, libre mercado, eh, eso emana de una decisión política y de planificación. ¿No? Hay una confusión. Es decir, pensar en se retira el Estado, o sea, esto es lo que plantea generalmente la izquierda indefinida, ¿no? Estas ideologías liberales que deciden retirarse, que se retire el Estado, ahí mismo ellos lo están diciendo, se decide, o sea, es una decisión política y una planificación. Es decir, la no planificación, de alguna manera, es planificar. Es decir, este Estado va a planificar y decide no hacerse cargo de tal área. Entonces es por la negativa, pero está tomando una decisión. O sea, es el oximorón de Milei, básicamente. Sí, voy a poner. A ver, así. Voy a usar este. Lo pueden ver. ¿Se ve ahí? Sí, Bien. Eh, Decía, por ejemplo, el poder planificador es el nervio principal de toda sociedad política, porque de ahí sale, digamos, la direccionalidad que va a tomar esa sociedad política determinada. Por supuesto que ese poder planificador necesita del poder más fuerte que tiene este cuadro, digamos, la sociedad política, que es el poder ejecutivo, que es el que de alguna manera hace que los planes y programas de las sociedades se realicen. Y para eso, obviamente, se necesita la fuerza. Y la fuerza se da porque hay una sumatoria y una sinergia entre todos los poderes del Estado. ¿Sí? Ahora, la planificación es central, es el cerebro, digamos, si lo ponemos en términos orgánicos, es el cerebro de la sociedad, es el iba a decir corazón, pero digo, es lo más importante porque es desde donde se hace un diagnóstico y se determina qué acciones se van a hacer. El poder ejecutivo es el que hace efectivo después esos planes y programas. Y a partir del poder que se tenga, en definitiva el poder real, tangible, físico, es el que se va a poder llevar a cabo esto o no. Pero volviendo a tu comentario, decidir no planificar es planificar. ¿Sí? Es un plan. Digamos, Milei llega al gobierno y es un minarquista o es un anarcoliberal y su plan es no planifiquemos nada o en todo caso planifiquemos abrir todo y que el mercado decida. Que tampoco están así. Tampoco están así. Porque en realidad lo que Milei quiere es generar una estabilidad económica a como de lugar, ficticia. Yo digo porque lo que está haciendo ahora, ¿no? Hay una confusión. Milei deja todo librado al mercado. Mentira. Milei tiene controladas las dos variables principales que, que te generan el funcionamiento económico. O sea, controla el tipo de cambio, es decir, tiene pisado el dólar,
¿sí? ¿Cómo lo controla? Gastando dólares a lo bestia y endeudándose. Es decir, en el libre mercado, en la oferta y demanda de la divisa, el tipo, si se requiere, no sé, 2 millones de dólares o 3 millones de dólares por día, digo un número por decir, el tipo va y el Banco Central va y vende los 2 3 millones, ¿para qué? Para mantener estable la moneda. ¿Sí? Entonces sí interviene. Mentira que deja, porque si fuera realmente un liberal, diría, dejo que el mercado decida, que los compradores, los vendedores, los privados decidan, que es el mercado. No, no, él a través del Banco Central de la República Argentina y a través del Tesoro gasta los dólares que tiene y los que no tiene para mantener estable una divisa. Así que ya hay una intervención del Ejecutivo, del Poder Planificador. ¿Sí? Ejecutivo, Poder Planificador. Y la otra cosa que hace es, ustedes saben, en Argentina, yo digo por ejemplo Argentina porque es lo que uno más conoce, pero para darle un ejemplo gráfico. En Argentina, los salarios se establecen a partir de paritarias. ¿Qué son las paritarias? Los sindicatos por un lado y la patronal por otro se reúnen y pujan, debaten, y a partir de un acuerdo que llegan, supóngase un aumento del 5%, eso lo tiene que avalar la autoridad institucional estatal. ¿Qué dijo Milei? La orden política es no avalar aumentos mayores al 1%. Es decir, tiene controlado entonces la variable salarial, no permite aumentos mayores al 1%. ¿Dónde está ese liberalismo del juego libre de las fuerzas que pujan? Porque al fin y al cabo, también, en un sentido, los salarios son precios. ¿Dónde está que los privados vayan a pujar por un salario mayor o menor? Bueno, no. El Estado ahí interviene y dice, señores, pueden negociar lo que quieran, pero el Estado solamente va a homologar y va digamos, a legalizar el 1%. Entonces tenés dos variables controladas. ¿Sí? A lo que voy es que incluso Milei, presentándose como el Estado ausente, según la socialdemocracia, planifica. ¿Se entiende? Entonces, siempre un Estado tiene el poder planificador y tiene el poder ejecutivo para llevar a cabo los planes y programas que emanan del plan planificador. No sé si te contesté, Ignacio. No, sí me contestaste, muchas gracias. Está bien buena la respuesta y no creo que solamente que va con la izquierda indefinida, sino también, bueno, mismo discurso de Milei y en la derecha sociológica está esa idea o división confusa entre libre mercado y estatismo. Sí, para sintetizarlo, lo que dice la ideología mercado es planificar para que los monopolios y el gran capital se lleve la máxima plusvalía posible. Eso es el libre mercado o el liberalismo convencional que tenemos nosotros, que cuando hablan de que, no planifican, no, planifican. ¿Qué planifican? Que el capital concentrado se lleve la parte de león y que el sector de los trabajadores se joda, se caguen. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos la socialización de los medios de producción, por lo tanto abolir las clases. ¿Sí? Y la insubordinación a partir de la elevación de la clase trabajadora a clase nacional. Es decir, la disputa del poder por todo. Nosotros queremos disputar el poder político real, no quedarnos en un economicismo, que es lo que quiere hacer la izquierda indefinida. Pelear los salarios, pelear mejores condiciones económicas, laborales y punto. Y no discutir el verdadero sustrato que genera digamos, la sociedad política y el modo de producción capitalista. Nosotros queremos realmente discutir el poder político sobre la planificación real de la sociedad. Por eso el poder planificador y el poder ejecutivo son los poderes más importantes, porque la clase obrera, cuando se eleva a clase nacional, es decir, a clase hegemónica, tiene para sí el poder planificador y el poder ejecutivo y obviamente el poder de policía y el poder militar y el resto de los poderes. Sí, Daniel. Sí, Mariano, para completar, para agregar
creo que esa es la discusión con las izquierdas indefinidas, que lo más que llegan a planear es lo que tú dices, pero igual no deja de ser, máximo llegan a ser una socialdemocracia estaticista. No sé, como caso tal, como para dar un ejemplo, Gustavo Petro, que pues la gente, como está mal informada y no entiende política, pues lo tildan de socialista, pero él mismo lo ha dicho. Él es economicista, aparte, él defiende, él defiende el capital y simplemente eh, se apoya del Estado como para tener sus políticas, pero él no pasa de ser un socialdemócrata estatista, es liberal radical, por decirlo así. Ujú. Sí, así es. Bueno, ¿alguien más quiere agregar dudas, preguntas? Vuelvo a poner el esquema. Bueno, entonces, si quieren ver, hacemos un repasito. Este diagrama se lo pueden descargar de internet. Eh, También está en nuestra página web, que hemos vuelto a restituir, que se había caído y la volvemos a restituir hoy. Si ustedes van al texto, a ver, se los voy a, se los voy a buscar y se los voy a poner aquí. Ustedes van a documentos, ¿sí? ¿Cómo hago para compartir esto? Vamos a ver. Momento, un segundito. No sé si están viendo lo que tengo en pantalla. Está el texto, donde está la tabla. No. Bien. Entonces, momentito. Quiero ver si puedo compartir otra cosa. Esto. Esta es la página, ¿ven? En la sección documentos de nuestra página, van hacia abajo, este texto, materialismo político para cuadros en formación. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Bueno, cliquean acá. Y este es un texto trabajado, yo intenté hacer un resumen. Es un texto trabajado que lo tengo bueno, para tener una lectura de momento. Estamos trabajando en otro texto también con Román y otros compañeros, que va a ser un poco también más claro. Esto es un resumencito del materialismo político. Eh, Ven, aquí tenemos los cuadros del espacio gnosiológico, con todos los ejes explicativos. Tenemos, bueno, todo lo que es el cierre categorial. Eh, Acá el No se espacio. ve el texto por si acaso, Mariano. ¿Cómo? ¿No se ve? No se ve el texto, solamente se ve la página web. Ah, perdón. Yo Bien, sí lo veo, veo una imagen también de un bueno, chamaco con sí, unos ustedes planetas. después ya acceden a este texto, son unas 200 páginas. En él está resumido el materialismo político, ¿sí? Es un esfuerzo de resumen, y en él también van a encontrar todos estos cuadros que estamos hablando aquí, y también van a encontrar el cuadro canónico, ¿sí? Eh, con todos los poderes ascendentes, descendentes, etcétera, ¿sí? Yo le recomiendo que entren a la web nuestra y que vayan al texto y que vayan leyéndolo, porque les puede enriquecer. Y todo esto que estamos charlando acá también está ahí en esos textos, ¿sí? De manera capaz que un poquito más amigable, por decirlo de alguna manera. Bueno, es lo que están viendo aquí. Sí, Román, adelante. Bueno,
Perdón, si no hay más preguntas o más cosas, yo quisiera hacer una pregunta para todos, no para ti, Mariano, sino para todos. También para ti, si quieres después de los demás hacer. Pero si me permiten, es una pregunta medio capciosa o no tanto, es como más bien didáctica. Eh, Porque pasa, a ver, pasa que cuando yo estudié esto por primera vez, el tema de las capas, las ramas, los poderes estatales, pues creo que como casi todo el mundo lo hará, yo lo que hice fue contrastar eso con lo que sabía antes, ¿no? Y antes, como casi todo el mundo, yo solo tenía dentro de mis coordenadas los poderes clásicos de Montesquieu, que son pues los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y judicial. Pero dentro de mis coordenadas también tenía lo que muchos llaman popularmente el cuarto poder, ¿no? Que es el poder de los medios de comunicación. Que pues los medios de comunicación le llaman el cuarto poder porque saben que puede manipular la opinión pública, pueden poner o quitar presidentes, que controla los medios de comunicación y eso. O sea, puede influir en los ciudadanos de tal manera que los pueden manipular para actuar de determinada manera, ¿no? Según los intereses del dueño de los medios de comunicación. Así que bueno, mi pregunta es entonces para los demás camaradas, eh, para ver los medios de comunicación, ¿qué tipo de poder serían? ¿Serían un cuarto poder dentro de la capa conjuntiva o dentro de otra, estarían dentro de otra rama o qué? ¿O serían un poder en sí? ¿Es correcto llamarlos el cuarto poder, como se llama popularmente, a los medios de comunicación? Que, o sea, basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué creen? ¿Qué pasaría ahí? Bueno, muy buena pregunta. A ver qué opinan los camaradas. Se me va a quemar el cerebro. Pues yo lo pondría más bien en en la capa basal. ¿Por qué? Em, no tengo idea. Es una intuición más que nada. No, no sé. Daniel, Ah, creo que no, también se me quemó otra vez el cerebro, pero creo que, creencia, eh, el poder mediático creo que depende y está subordinado de otros poderes. Ah, pero no sabría no sabría en dónde ponerlo. Obviamente en el espacio antropológico, pero bueno, obviamente no, quizás estoy equivocado, pero no sé en qué dirección colocarlo, ya que depende de otros poderes para, o para ejercer su poder, y quizás también estoy equivocado en esa lectura. Olman. Sí, Olman, tenés la mano Vaya, levantada. Sí, dale. sí, vaya, yo con temor a equivocarme también, ¿verdad? Yo no consideraría los medios de comunicación un cuarto poder, porque bien acá acaba de decir más o menos Daniel, está subordinado a quien mande actualmente, al actual dueño del Estado, y más en una democracia liberal burguesa. Entonces me animo a quizás ponerlo eh, a- en la capa donde está el poder estatal y que siempre van a estar los que van a administrar esos medios de comunicación y la opinión pública, siempre siguiendo las directrices del Estado, quizás teniendo cierta autonomía los que son, ¿verdad?, medios de comunicación privados, pero no puede ser un cuarto poder ajeno, sino que está siempre entrelazado, pero propenso a que de acuerdo a la coyuntura y de acuerdo a la geopolítica, así va a ser la agenda que van a seguir. Si me permite intervenir, yo, a ver, me parece muy interesante la pregunta de Román, digamos la pregunta capciosa, insidiosa, porque esto permite introducir, a mi modo de ver,
una crítica interesante a este modelo canónico. Y que es lo que yo creo que en este sentido se puede discutir con Bueno y plantearle aquí que en toda esta representación, en toda esta, todo este mapeo, no se representa la dialéctica de clases o la lucha de clases en términos marxistas, y no se representa el poder real que tiene la clase dominante sobre la clase dominada. Es decir, esto es un esquema político institucional que representa los poderes legales e institucionales, pero no está representando la relación de poder entre clases, explotados y explotadores que hay dentro de las sociedades reales, ¿no? Hay una élite dominante, y esa élite dominante es la dueña del Estado, es la dueña de todo esto. Por lo tanto, el cuarto poder es el soft power de esa clase dominante, que no está encuadrado en esto. ¿Por qué? Porque no es estatal. Estamos hablando de los medios de comunicación de masas privados, ¿no? No estamos incluyendo aquí a los canales radio y televisión de la órbita estatal, que son cada vez menos influyentes, menos hegemónicos. De hecho, en el mundo occidental capitalista, la gran revolución comunicacional tecnológica ha hecho que este poder haya sido realmente el soft power de las clases dominantes, y ha hecho que las clases dominantes también, a partir de este soft power y a partir de su poder económico, se hayan adueñado de manera prácticamente incontestable del aparato del Estado, de una manera u otra. En estas democracias liberales homologadas, todas trabajan para el capital. Entonces, este, entre comillas, cuarto poder, que es un poder paraestatal, porque está en su gran mayoría privatizado, es el poder blando de las clases dominantes que no están contempladas en este esquema. Entonces, la gran crítica que se le puede hacer a este esquema es dónde están las verdaderas relaciones de poder económicos sociales de la sociedad, que son reales, pero que en este esquema no se ven reflejadas. Sí, Daniel. No sé si eso vaya en correlación con lo que le escuché a Santiago Armesilla. No sé bien la fuente, pero lo escuché de Santiago Armesilla, que él decía que la burguesía es el intermediario entre el gran capital y el Estado, que es el intermediario entre estos dos poderes. eh, y pues no sé, creo que ahí hace parte de los medios que hacen también esa conexión entre el capital y el Estado. Sí, Román. Bueno, a ver, respecto a los medios de comunicación, bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo Mariano, que no es un poder estatal como tal. Yo creo que puede ser un poder más bien como infraestatal o puede ser supraestatal. Precisamente hay medios de comunicación internacionales, ¿no? Entonces, ahí bien, supraestatal, puede ser infraestatal. Y como bien dijeron también, ahí está subordinado a otros poderes. Y puede ser ascendente o puede ser descendente también, porque si es sostenido por la clase dominante o por los que ostentan los poderes, como los canales nacionales o el canal, por ejemplo, los presidentes suelen tener su canal, ¿no? Su programa. Pero también hay medios de comunicación que pueden estar dentro del vector de ascendente, cuando son la propia gente, ¿no? Con sus celulares graba y filma y tiene su propio, hacen cooperativas o hacen medios de comunicación como locales o entre ciudadanos de a pie que se organizan y pueden construir un medio de comunicación, que es lo que pasa con, por ejemplo, los youtubers, los influencers, estos que están creando sus propias plataformas. Así que también puede ser ascendente. A ver, esto es una cuestión que está como hay que como desenmarañar, ¿no? Porque
A ver, está sobre la capa basal. Sí, como bien dijo ahorita Jesús, creo que fue el que dijo que lo pondría en la capa basal, o sea, está sobre la capa basal, pero se mueve en la capa conjuntiva, el poder de comunicación, porque es entre las personas, la relación entre las personas. Entonces, saben que en la capa conjuntiva están todas las relaciones dentro de los ciudadanos de la sociedad política. Eso está ahí tanto la relación del padre con el hijo, como la del patrón con el amo, la del hermano con el hermano, el patrón con el obrero, el maestro con el alumno. O sea, todo eso son parte de las relaciones tanto de la capa conjuntiva, tanto del presentador o el que habla como el que escucha. Esas son relaciones de la capa conjuntiva. Entonces, pasa con los medios de comunicación. Yo diría que los medios de comunicación como tal pueden ser un poder, pueden estar, o sea, depende de la coyuntura, depende del momento, o sea, de las condiciones materiales del momento histórico de la coyuntura, puede pertenecer a una rama u otra, o a una capa, bueno, ya dije las capas donde está, puede ser de una rama u otra, sobre todo, por ejemplo, de la rama operativa, ¿no? Por ejemplo, la rama operativa, ¿qué es lo que hace? La que se encarga, la que le corresponde hacer actuar a los ciudadanos de determinada manera, ¿no? Puede ser a través de incentivos, incluso mediante engaños, manipulaciones, es decir, dentro de la capa operativa, dentro de la rama operativa, perdón, puede estar ahí cuando se usa los medios de comunicación para manipular a los ciudadanos para actuar de determinada manera. Ahí estaría siendo un poder de la capa de la rama operativa, pero puede ser, por ejemplo, del poder judicial, por ejemplo, si se usa para encontrar capturar a un preso, a un fugitivo, o sea, los distintos poderes pueden hacer uso de los medios de comunicación. Así que es un poder que podría estar, o sea, está subordinado a otros poderes, como bien dijeron ahí hace un rato. Entonces, puede favorecer o puede estar subordinado, puede estar orientado para la ejecución de otros poderes que ya están dentro del Estado, ¿no? Entonces, como decía, puede estar dentro de la operativa, puede ser usado por el ejecutivo, puede ser usado por el judicial, por el legislativo también, no sé. Entonces, sí, podrían ser bien, como dice Ignacio, a la conclusión a la que me estoy acercando con todo esto, es que más bien pueden ser herramientas de otros poderes, y si es un poder, también sería supraestatal, pero si es supraestatal, también seguramente dentro de la dialéctica de estados y imperios está subordinado al imperio dominante, entonces también puede ser de la rama operativa, estructurativa o determinativa del imperio del estado dominante. Entonces sí, es muy complejo eso, es más bien una herramienta de los poderes para hacerse cumplir, para ejecutarse o para ayudarse, o sea, para apoyarse en él, ¿no? En los medios de comunicación. Sí, yo reitero, me parece interesante eso de la herramienta que no se constituya en un poder en sí mismo, pero lo que yo eh, insisto en que la crítica que se le puede hacer a esta gráfica, ¿no? A esta cartografía de lo que es el modelo canónico, es que no refleja, y me llama la atención, que no refleja la dialéctica de clases. No refleja en términos marxistas la lucha de clases. Es decir, acá hay un poder descendente y ascendente. Entonces divide a la sociedad política de la sociedad civil, pero no da cuenta de la relación de poder económico real entre las clases dominantes y las clases dominadas, entre los capitalistas y la clase trabajadora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como que ascendente es todo. Ahí está englobado los capitalistas, como si esto fuera casi una cosa monárquica, o como si todos los poderes y los medios estuvieran en manos del Estado. Y deja un poco de lado lo subyacente del poder real que también existe en la sociedad, que es la cuestión de, obviamente, la propiedad privada y el poder económico. Yo lo que no veo ahí en dónde está, digamos, el poder ascendente, el poder descendente, el Estado sobre, o sea, la sociedad política sobre la sociedad civil. Bien. La burguesía, ¿dónde está? La clase dominante, ¿dónde está? ¿En la sociedad civil?
Entonces la sociedad civil está repartida, entonces no es lo mismo lo que puede ejercer una fracción de la sociedad civil hegemónica sobre esa estructura del aparato, ¿no? Entonces la crítica que yo le hago a esto es que le está faltando acá una parte importante que es la relación de poder entre la burguesía y clase trabajadora. Sí, tal vez sí, tres vectores, dimensiones, sí, en vez de dos. Es muy atinente tal vez, sí, Ignacio. Sí, hay que ver, porque a mí, yo lo que no veo aquí reflejado es eso. Eh, Creo que se le escapó. Modestamente lo digo, ¿eh? Y digo que ese vector no tiene una direccionalidad clara, no es una direccionalidad horizontal u oblicua, no, tiene una direccionalidad clara porque después el Estado, que no es una institucional, un armado, un dispositivo neutral, sino que es, ya sabemos los marxistas, es una herramienta, un instrumento de dominación de clase. Entonces, pucha, se nos está escondiendo, digamos, mientras nos entretienen, pasa el elefante blanco por atrás, digo, ¿no? La dominación de clase no está reflejada. Sí, pero yo no lo veo en el punto paralelo a eso, porque ahí hay una traducción descendente, digamos, la clase dominante se hace del Estado y a partir de ahí te, te genera, digamos, un poder descendente. Eh, Creo que ahí se le está escapando eso, ¿eh? Humildemente lo digo, ¿eh? Y es la crítica que yo le hago porque, a ver, tampoco es cuestión de aceptar todo esto como si fuera un dogma religioso. Creo que puede haber elementos de crítica y de hecho esto enriquece, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere agregar? Ya vamos casi por las 2 horas, así que podemos ir cerrando el encuentro. Sí, Orman, adelante. Bueno, creo que ya con lo dicho por Román, nos va quedando la idea de que los medios de comunicación en sí vienen siendo una herramienta por la cual se van a ir evolucionando y por ende adaptándose a la coyuntura de momento, ¿verdad? Y cómo vaya siendo la geopolítica, así va a tener la adaptabilidad que van a tener que hacer en el tiempo mismo. Pueden corregirme. No, no es una crítica que yo le hago porque creo que le está faltando ese elemento. Sí, Ignacio. Dentro de las tres dimensiones está profundidad, el eje que podría indicar si estaría más adelante o más atrás. Se puede tener como el origen o donde parte todos los ejes, el cual sería la clase dominante y que el que vaya hacia atrás o el que se aleje de ese centro sería la clase subordinada. Y a medida de que una clase se emancipa, se hace clase nacional, se invierte ese eje y se cambian los roles. Un apunte bien escueto, un comentario bien escueto. Sí, puede ser en profundidad con una direccionalidad, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Sí, ¿alguien más quiere aportar? Bueno, bueno, compañeros, camaradas, nada, vamos a ir cerrando, ya son las 8, hace de las 6 que estamos, así que ya vamos cumpliendo 2 horas. La verdad que cada encuentro es más enriquecedor que el último. Así que la verdad que lo celebro y celebro que participen y que
Lo importante acá es no tener miedo de preguntar, de comentar. Nadie acá tiene la bola mágica y nadie tiene la sapiencia completa. Así que la verdad que está muy bueno y muy enriquecedor. Eh, y nada, me encanta que haya participación y que todo el mundo de manera desprejuiciada pregunte y no tenga problemas. Así que, y comente y dé su parecer, su crítica, por supuesto, sus comentarios. Es lo lindo de esto, es de hacer talleres. El texto es un disparador para hacernos pensar y no es que estamos estudiando un dogma, sino que estamos intentando pensar mejor la realidad con todos estos elementos que nos puede brindar el materialismo filosófico de Bueno y el materialismo político que estamos construyendo. Así que nada, solamente agradecerles, como siempre, que estén ahí firmes. Ustedes son los que hacen estos talleres, los que lo hacen posible. Y nada, convocarlos para el sábado que viene. Seguimos leyendo el libro y seguimos debatiendo. Gracias a ustedes, gracias Román también, siempre buenísimo que estés porque enriqueces muchísimo. Y nada, les mando un abrazo grande y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Mariano. Saludos a todos. Gracias, Mariano. Chao, camaradas, chao. Muy bien, saludos a todos. Chao. Adiós, feliz tarde.